de elasticidad lineal. De elasticidad. Bueno, ahora, eso que vimos recién era en una sola dirección, en una sola dimensión. Cuando ya nos vamos a 2 o 3 dimensiones, ya esa ecuación sencilla que es sigma igual a E por epsilon, que era la ley de Hooke, se transforma en algo más complicado, porque tengo la incidencia de las deformaciones de las tensiones que me aparecen en las distintas direcciones. Entonces, si yo digo, lo expresamos acá tensorialmente, yo digo, acá tengo todas las tensiones que me pueden aparecer. Estas son las tensiones de compresión. Estas son las tensiones tangenciales que me pueden aparecer en las distintas direcciones. Acá lo estamos viendo en un caso 2D. Todavía no lo pusimos en 3D. En 3D es más complicado todavía. Y entonces, esta sería la manera de escribir tensorialmente esa ley de elasticidad. Las tensiones son igual a las tensiones iniciales que yo tengo, más el incremento de tensiones al aplicarle una deformación. Entonces, ese incremento es una matriz de elasticidad por los incrementos de deformación que van a aparecer en las distintas direcciones. ¿Ah? Entonces, eso planteado no matricialmente, sino en una línea, sería que las tensiones son igual a las deformaciones volumétricas, que ya vamos a ver más adelante, por un módulo de compresibilidad, más las deformaciones, no son tangenciales, son distorsiones en realidad. Cuando tenemos nuestro cubito que se deforma hacia un costado, eso son distorsiones, cuando se tuerce el cubito. Entonces, las distorsiones por una matriz de módulo de corte. Bueno, este sería el caso general de un modelo 2D de elasticidad. Fíjense que intervienen el módulo de elasticidad y los coeficientes de Poisson. Entonces, luego se pueden definir otras maneras de definir los parámetros elásticos. Nosotros hablamos del coeficiente de elasticidad y el coeficiente de Poisson. El módulo tangencial está relacionado con estos dos que acabamos de hablar, y en realidad todos los módulos en la teoría de elasticidad están relacionados entre sí. Con definir dos, sacamos todos los demás. Fíjense que acá este es el módulo volumétrico, está relacionado también con E y con mu. Y podemos encontrar, si ponemos a jugar, vamos a encontrar una relación entre K y G. ¿Ah? Pero bueno, porque están todos relacionados entre sí. Este se llama módulo volumétrico, es el que relaciona las deformaciones de volumen, los cambios de volumen, con los cambios de presiones normales. Y cuando digo presiones normales es en realidad el promedio de todas las tensiones principales. Si tenemos sigma 1, sigma 2, sigma 3, el K relaciona el promedio de esas tres tensiones principales con la deformación volumétrica. Y también podríamos definir el módulo edométrico, que es para la condición edométrica, que es la que ustedes estudiaron en consolidación, que era cuando estaba impedida la muestra de agrandar, o de moverse lateralmente. O sea, yo la aprieto, la muestra se quiere agrandar lateralmente, pero no la dejo. ¿Por qué? Porque hay un anillo, que es el molde del ensayo edométrico, que no deja que se mueva hacia los costados. Esa condición tiene sentido cuando, por ejemplo, yo cargo un terraplén, cuando hacen consolidación, yo cargo un terraplén y alguna muestra, en profundidad, un pedacito de suelo se quiere ensanchar hacia los costados, pero al lado tiene otro pedacito que también se quiere ensanchar hacia los costados. Entonces, como los dos se quieren ensanchar en lo mismo, se oponen las fuerzas y al final no hay deformación lateral posible, porque está todo confinado. Si yo ese mismo problema lo estudiara en el borde de un talud, sí, podría agrandarse, podría ensancharse lateralmente. Pero si yo estoy en el medio del terreno y no hay ninguna discontinuidad en el terreno, bueno, el mismo efecto sufren los puntos del suelo sufren lo mismo y al querer ensancharse todos se están contrarrestando uno con otros. Bueno, por un tema energético, bueno,
tanto el módulo de compresibilidad como el módulo de corte tienen que ser mayores, tienen que ser positivos. El módulo de elasticidad es positivo. Y el coeficiente de Poisson, lo que les dije, es menor que 0,5. No podría ser, por ejemplo, 0,6. En elasticidad. Ahora, nosotros sabemos que en los suelos sí pasa eso porque hay otro fenómeno que es la dilatancia. Pero el suelo no es un material elástico. Lo que pasa es que estamos asemejando la primer parte del comportamiento del suelo con un material elástico. Bueno, otras relaciones. Q es la diferencia entre las tensiones principales, o el desviador, también le podríamos decir, pero en realidad es la diferencia. Está relacionado con el módulo de elasticidad y la deformación axial, la deformación en la dirección principal. Deformación por corte está relacionado con las deformaciones principales, sigma 1, sigma 3. Esta es la presión promedio que yo les hablé recién, que está relacionada con la deformación volumétrica mediante el módulo de compresibilidad. Y bueno, fundamentalmente estas dos son las que a veces vamos a ver. De hecho ya vieron algunas veces estas dos, sobre todo si les expliqué yo la vez pasada algo de esto, cuando vimos rigidez de arenas, o de arcillas. Bueno, ahora, ¿qué puede pasar con esta elasticidad? Bueno, puede ser isotrópica, o sea, la misma en todas las direcciones. Bueno, eso es muy común en rocas ígneas. Las rocas ígneas, recuerdan que eran las que se producían por enfriamiento del magma. Pero puede ser ortotrópica, por ejemplo. Claramente eso se ve en una muestra de madera, en un corte de madera. Hay una rigidez o módulo de elasticidad en la dirección radial y otro muy distinto en la dirección tangencial. Y va a haber otro muy distinto en la dirección de la fibra. Bueno, con los suelos, no con los suelos, tanto con los suelos, sino con las rocas pasa exactamente igual. Hay mucha diferencia, por ejemplo, en rocas sedimentarias, que se fueron depositando arriba para abajo, y después se transformaron en roca por efecto de presión, o algún cementante, y entonces no es la misma la tensión vertical que la tensión horizontal, y por lo tanto tampoco son iguales los módulos de elasticidad. Y después también tenemos anisotrópicos, que son cuando las propiedades son diferentes, pero no está claramente definidas las direcciones principales. Eso pasa con las rocas metamórficas. Bueno, entonces, si vemos qué pasa con la elasticidad en un modelo ortotrópico, ¿esto qué quiere decir? Bueno, tenemos distintos estratos en los cuales hay distintos módulos de elasticidad, ya sea en una dirección como en la dirección transversal, justamente por la estratificación, por la conformación de las rocas, porque hay diaclasas. Bueno, entonces tengo dos direcciones que son principales y que son distintas. No son direcciones principales, son direcciones predominantes, digamos, en las que yo analizo las propiedades del suelo. Bueno, toda esa teoría de elasticidad se termina transformando en esto. Acá ya está en 3 dimensiones. Tenemos las tensiones principales en las 3 direcciones y las tensiones tangenciales también en función de las 3 direcciones que estemos analizando. Y esas tensiones son iguales a las tensiones de origen más una matriz de rigidez por las deformaciones que se le imponen. Todo esto que ven acá, todas estas fórmulas que ven acá, tienen sentido si ustedes se ponen a programar un programa, por ejemplo, de elementos finitos. O sea, donde yo defina cómo se va a comportar el material y yo analice punto a punto de ese material, le introduzco en algún lugar una deformación y veo cómo se distribuye en la masa esa deformación. O sea, esto no es para hacer cuentas a mano, todo esto es para programar con la computadora. Así que les servirá a alguno de ustedes algún día si se ponen con esto, no van a trabajar en la materia ahora con estas cosas, salvo que quieran hacer una tesis, alguna cosa más sofisticada, pero no es para el curso básico. Bueno,
seguimos. Y esto es lo mismo que antes, nada más que se hace una corrección acá, se hace se cambia todo por una letra alfa que está relacionando los dos módulos de elasticidad, en una dirección y en la otra de esa roca. Es para simplificar las cuentas, para que los algoritmos, si programan en una computadora, hagan cuentas más sencillas. Nada más. Bueno, ahora sí, vamos a ver algo un poquito más de mayor interés. Nosotros habíamos dicho, bueno, nuestro verdadero suelo va a tener un comportamiento probablemente como este, si es que está dilatando, ¿no? O sea, acá dilata poquito y entonces tengo un pico y después cae. Esto es la realidad de lo que pasaría con el material. Ahora, ¿en dónde es elástico el material? Y bueno, la primera parte, ya cuando se me empieza, cuando tengo una tangente, yo dibujo una tangente inicial. EI es el módulo de elasticidad inicial, tangente al inicio. Y bueno, ya cuando se me empieza a separar de eso, bueno, ya empiezo a tener deformaciones plásticas. Y habíamos visto que teníamos un método que era el de asemejar este comportamiento a una hipérbola, o sea, asemejar esta curva a una hipérbola, y esta era la ecuación de esa hipérbola. ¿En qué casos puedo aplicar esto? Bueno, cuando las tensiones son bajas, que les dije recién, o cuando yo sé que las deformaciones plásticas van a ser bajas, por ejemplo, en un suelo preconsolidado o sobreconsolidado. Si yo ya sé que está preconsolidado el material, y voy a trabajar con tensiones no muy altas, bueno, puedo decir que una arcilla preconsolidada se va a comportar como un material elástico. Si trabajo con un rango bajo de presiones, porque mientras que no llegue a la presión de preconsolidación, esa arcilla ya recibió esa carga una vez, entonces no va a presentar deformaciones plásticas. Ahora, si me acerco ya cuando me estoy acercando y si me paso, ya empiezo a tener deformaciones plásticas. Entonces, si estoy por debajo de esa carga de preconsolidación en un suelo, en una arcilla, puedo decir que estoy en un rango elástico, o si estoy en bajas tensiones en una arena, también. Bueno, entonces, vamos a ver el problema que resolvió Boussinesq para para materiales elásticos. De hecho, no sé si no lo hizo para acero esto, o sea, es para cualquier material. Si yo tengo un semiespacio, o sea, la mitad del espacio, de acá para abajo es material, de acá para arriba es nada, aire. Y tengo un material que es elástico y lineal. Y le aplico una carga puntual en la superficie. Lo que resolvió Boussinesq es, con estas ecuaciones, cuánto valen las tensiones en cualquier lugar de esa masa de suelo. Para cualquier profundidad Z, para cualquier radio R respecto de la vertical que pasa por debajo de la carga, o sea, para cualquier posición, definió cuánto valen la presión delta sigma Z, o sea, el incremento por culpa de esta carga de la presión vertical. Si estuviéramos en un suelo, acá yo primero tengo la tapada, ¿no? Bueno, no estamos calculando eso. Estamos calculando cuánto proviene de esta carga que está acá. O sea, la incidencia de esta carga acá abajo es tanto. O sea, por eso decimos delta sigma Z. A esto habría que agregarle la tapada de suelo, o sea, gamma prima por Z, para calcular todas las presiones efectivas. Bueno, acá solamente es el incremento por culpa de la carga. En vertical, radial, o tangencial sería este, radial es el otro. Radial es este de acá y tangencial. En las tres direcciones estas yo conozco cuánto valen las tensiones. Y estas son las ecuaciones de esas tres tensiones. ¿Ah? Bueno, esto ya está resuelto por Boussinesq. Entonces, nosotros, si tuviéramos que sacarlo para un área cargada, o sea, si digo, yo tengo un rectángulo acá arriba, y lo voy a poner en el vértice del rectángulo. O sea, lo voy a dibujar. Acá no sé cómo dibujar. A ver. No, esto no.
Creo que era acá. Si yo tengo un rectángulo y justo tengo bueno, y coloco la carga justo en el vértice del rectángulo, yo después tendría que integrar esa solución de Boussinesq en toda esta área para ver lo que pasa acá abajo, en cada punto que yo quiera sacar. Eso es lo que habría que hacer para un área cargada. Cualquiera sea la forma de esa área. Puede ser un círculo, puedo mirar qué pasa en el centro del círculo, un costado del círculo, donde sea. Si yo quiero saber qué pasa en este punto, debajo de la esquina de este cuadrado, lo dibujé en 3D, por eso es un paralelogramo. Imaginemos que es un rectángulo o un cuadrado que está dibujado en 3D, en perspectiva. Entonces, en la esquina de este punto, yo tendría que integrar esta tensión o esa fórmula que vimos antes para cualquier punto aplicado en esa área, en toda el área, para ver qué pasa acá abajo, o sea, en este lugar. Ahora, si lo graficamos solo para una carga, bueno, y acá lo estamos graficando. ¿Qué pasa? En profundidad, debajo de la carga, estamos graficando qué pasa en esta vertical, con delta sigma z. Yo lo podría hacer para otros valores también, para ver qué pasa con delta sigma r, con lo que quiera. Acá se hizo el trabajo solo de ver qué pasa con delta sigma z, porque la realidad es el que más nos importa a nosotros. Cuando veamos qué pasa con una carga en el suelo, queremos ver cuánto nos aumenta la presión efectiva vertical, para ver si hay asentamientos, para ver qué está pasando ahí. Pero yo lo puedo graficar para cualquiera. Entonces, a medida que nos vamos en profundidad, el delta sigma z disminuye. Bueno, eso tiene sentido porque, digamos, las tensiones se van distribuyendo. Se van distribuyendo en la masa de suelo. Cuanto más bajo vaya, más distribuidas están, se reparten en un área mayor, entonces me bajan las tensiones. Y lo mismo estamos viendo qué pasa con sigma z en la medida que nos alejemos de la vertical, en este eje R, es lo que está graficado acá. Entonces, en esta profundidad, tengo este valor que está acá, es este valor de ahí, y después eso, en la medida que yo me alejo, va bajando. Lo mismo para otras profundidades. Por ejemplo, acá abajo, a esta profundidad, este valor de acá está ahí, y si yo me voy alejando con el R, bueno, se me va disminuyendo, se va distribuyendo en mayor superficie y va bajando. ¿Está? Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué pasa con las presiones de contacto abajo de una base? Hasta acá dijimos, tengo un material elástico, lineal, semiespacio infinito, y una carga simple, o sea, una sola carga. Y les dije, si yo quiero para una base, yo integro para toda el área esa fórmula de Boussinesq. Pero ya cuando me voy a una zapata, la zapata en rigor tiene un espesor de hormigón, de acero, de lo que quieran ustedes hacerla, de madera, de lo que quieran hacer esa zapata, esa base, tiene un determinado espesor. Entonces, el problema de Boussinesq no está resuelto para eso. El problema de Boussinesq está resuelto para un área cargada que no tiene rigidez. O sea, yo cargo un área arriba del suelo con un determinado peso, pero ese peso no tiene rigidez. Por ejemplo, le tiro tierra arriba, que si se quiere deformar, se deforma. O le pongo una pelopincho y la lleno de agua. Si se quiere deformar, se deforma el fondo de la pelopincho. No tiene rigidez. Ahora, ya cuando entro en una base de verdad, de hormigón, ya la base tiene rigidez. Entonces, hay una interacción entre la rigidez de la base y lo que quiere pasar en el suelo por la carga que le transmite. Entonces ya ahí se nos cambian las cosas. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. En zapatas es una base cualquiera, para una sola columna. Entonces puede ser cuadrada, rectangular, puede ser como esto, puede ser hasta un anillo, inclusive. También podemos hablar de vigas de fundación, ya es cuando es algo lineal, ya es algo largo, ¿no? Que se repite. Eso es una viga de fundación. Por ejemplo, para fundar la pared de una casa.
bueno, es todo el largo de la casa, la fundación, y tiene, no sé, 60 centímetros de ancho y 10 metros de largo. Bueno, es una fundación lineal, es una viga de fundación. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver primero el caso de abajo. Si esta base es flexible, yo tengo una base que le pongo una carga, que se transforma en una presión, pero esa presión es toda la misma. Bueno, vamos a ver. Si esta base es flexible, la primera hipótesis, entonces estamos en el caso que estudió Boussinesq, que no estudió la influencia de la rigidez de una base. Entonces, podemos decir, bueno, lo que va a producir cuando yo transmita esa carga, el suelo se va a comportar elásticamente. Entonces, la solución de Boussinesq lo que va a decir es que el suelo del centro de la base, pensemos en un suelo de por acá abajo. El suelo que está acá abajo recibe la influencia de toda la base que está arriba. O sea que este suelo que está justito en el centro de la base, en la vertical del centro de la base, es el que más se va a deformar, porque va a recibir el peso de toda la base. Ahora, un suelo de por acá, y me voy afuera de la base a propósito, también va a recibir la influencia de toda la base, pero ya está de costado. Entonces se disiparon las tensiones que le llegan ahí. Entonces el suelo que está por acá va a recibir muchísimo, se va a deformar algo, porque si no se deformaría nada si el suelo estuviera por acá, al mismo nivel de la base. ¿tá? Pero si está abajo, yo miro para arriba, no tengo base, pero miro un poquito para el costado y ya la tengo la base. Entonces acá yo tengo una influencia de la base. Se va a deformar muchísimo menos que el del centro. Eso mismo pasa en el suelo que está abajo de la base, pero justo en el borde. Se deforma menos que el centro. Y en la medida que me vaya acercando al centro, cada vez se van a deformar más esos suelos. Eso va a pasar para cualquier profundidad que yo analice. Por lo tanto, lo que más va a bajar es el centro y lo que menos va a bajar va a ser el borde. De todas maneras, va a haber presiones de contacto, pero van a tratar de ser, lo vamos a ver más adelante, va a haber una relación que se va a mantener constante entre las presiones y las deformaciones. Se llama módulo de balasto. Lo vemos en unas diapositivas. Ese módulo de balasto, que es esa relación, se va a mantener constante. Entonces, si bien va a bajar menos el borde, la presión también va a ser menor en el borde para tratar de mantener constante esa relación. Acá las presiones son mayores y el asentamiento también es mayor. Pero no es el doble una que la otra. Es un poquito distinta. Es casi uniforme la presión debajo de la base. Bueno, eso es si fuera elástico la base, si es flexible esta base. Si no es flexible, si es rígida, bueno, rígida quiere decir no se deforma nada. O sea, esto, ¿no? Este elemento nuestro, la base nuestra, imaginemos una base de 1 metro de altura de hormigón. Es algo muy flexible. Y esto era una chapa de acero de medio centímetro. Bueno, no tiene mucha rigidez la chapa de medio centímetro y 1 metro de hormigón tiene un montón de rigidez. Entonces, esta base no se va a deformar nada. Si no se va a deformar nada, va a bajar toda pareja. No va a pasar esto que está pasando acá, que me baja más el centro que el borde. Acá va a bajar todo igual. Ahora, si el material es elástico, si el suelo es elástico, y si baja todo igual, quiere decir que el centro está bajando menos que lo que hubiese bajado si la base se podía acomodar. Si se podía deformar la base, se hubiese deformado más el suelo. Como es rígido, al ser rígido hizo que el centro baje menos que lo que se hubiese deformado y que el borde baje más que lo que se hubiese deformado. Y es por eso que se nos aumentan las tensiones en los bordes y se nos disminuyen las tensiones en el centro. Respecto de esto que era casi lo mismo, que era casi uniforme. Entonces empezamos a tener formas de estas. Entonces, esto pasa, rebobinando, esto pasa para un suelo elástico, el suelo está como material elástico y la base es rígida. ¿Está? Bueno, seguimos. Entonces, lo que nos dice la teoría de la elasticidad, ahora ya nos vamos a zapatas rígidas, es que esto de acá es en un material elástico. Y ahora vamos a ver qué pasa en una arena y qué pasa en una arcilla. Si el material fuera perfectamente elástico,
Esto es lo que nos pasaría debajo de una base rígida, que es muy parecido a lo que nos pasa debajo de una arcilla. El material es una arcilla, la arcilla se comporta bastante parecido a lo que es un suelo elástico. Pero una arena no. Una arena vemos que la forma es completamente opuesta. O sea, yo tengo un pico en el centro de tensiones y cero en los bordes. Estas son las tensiones de contacto debajo de una base rígida apoyada en arena. Esto es porque se ve, o sea, se experimenta y se tomaron mediciones y se ve que pasa esto. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque si bien una arena se puede comportar como un material elástico, el problema es que el módulo de la elasticidad, el módulo de elasticidad de la arena depende mucho del sigma 3, de las tensiones de confinamiento. Una arena muy confinada tiene un módulo de elasticidad muy alto. Una arena muy poco confinada, o sea, con un sigma 3 muy bajo, tiene un módulo de elasticidad bajo. Entonces, abajo de esta base no tengo un módulo de elasticidad parejo. Tengo un módulo de elasticidad alto en el centro de la base, porque esta arena está bien confinada, porque tengo toda la carga de la base más el confinamiento que me otorga el suelo que está alrededor, que tiene la misma presión, porque también estaba debajo de la base. Pero cuando nos vamos acercando al borde, en el extremo, justo en el borde, el suelo que está acá abajo, de arriba le viene la presión de la base, ok, pero hacia el costado tengo poca presión, porque los granitos de arena que están acá no tienen nada arriba, y si no tienen nada arriba, no tienen nada lateral tampoco. O sea, si no hay sigma 1, si el granito de arena que está acá, justo ahí, no tiene nada de sigma 1, no tiene nada de sigma 3. Y entonces no me está generando confinamiento acá. Entonces el módulo de elasticidad en el extremo, en el borde de la base, es 0. Entonces por eso no toma nada de carga ese punto de la arena. Bueno, seguimos. Entonces, acá tenemos para resumir qué pasa con las tensiones de contacto y los asentamientos de una zapata rígida y una flexible en función de los distintos suelos. Con cohesión es un suelo fino y sin cohesión es un suelo grueso. Entonces, si estamos hablando de zapatas rígidas, los asentamientos son parejos, o sea, baja todo lo mismo, sin importar el suelo, porque eso me lo garantiza la rigidez de la platea, de la base, del elemento. La rigidez de esto hace que no se deforme el elemento y entonces el asentamiento es constante. Si es un suelo fino, se comporta como un material elástico y entonces tenemos estos picos en los bordes. Si es un material, una arena, un material granular, pasa lo que les expliqué hace un ratito, que en las puntas, en los bordes, el módulo de elasticidad baja mucho. Y al bajar el módulo de elasticidad y el asentamiento ser el mismo, ser constante, toma menos carga. El borde toma menos carga que el centro. Eso para los rígidos. Y para los flexibles, bueno, tengo una relación que se mantiene, cuando el elemento es flexible, tengo una relación que se mantiene entre las deformaciones y las presiones, que se llama coeficiente de balasto. Entonces tienden a ser uniformes las presiones, tienden a ser uniformes en un suelo cohesivo, y el centro baja más que los bordes, porque tengo más presiones en el centro. Ahora, por el mismo motivo, en una arena tengo más presiones en el centro y eso me genera tener un módulo de elasticidad más grande. Entonces, si bien también tengo deformaciones diferenciales, acá no baja todo lo mismo porque es un elemento flexible, el centro va a bajar menos que los bordes, porque el módulo de elasticidad acá es más grande que el de acá. Esto es un cambio respecto de lo que decía Boussinesq. Para Boussinesq el módulo de elasticidad era el mismo en todos lados. Pero en la realidad, en una arena, el módulo de elasticidad, como está confinado, me va a cambiar por culpa del confinamiento y por culpa de la carga que yo le pongo acá arriba. Y la relación entre presiones y deformaciones también es constante. Y está relacionada con ese módulo de balasto. Eso pasa cuando la base es flexible. Cuando la fundación es flexible, se respeta que el coeficiente de balasto es constante. Bueno, esta teoría de Boussinesq
van a encontrar un montón de este tipo de gráficos que les resuelve la integración de esa fórmula, de esas fórmulas que tiene Boussinesq. En vez de ustedes tener que ponerse a integrar o de cargar el área de la base de ustedes en un programa de elementos finitos que haga una integración, bueno, hay autores que ya se tomaron el trabajo de hacer estos gráficos que lo que tienen es la resolución de esa integral. Entonces, este gráfico, por ejemplo, les dice, bueno, si yo tengo un área cargada Q, este es para un área circular. Para cada uno lo resolvió para algo distinto. Fíjense que este está resuelto para un área circular, este lo resolvió para un área cuadrada, esto para un área lineal, de ancho B sobre 2, o sea, estamos siempre graficando el eje del problema, ¿no? Entonces, la mitad de la base lineal, o sea, de un muro, la fundación de un muro. Y este es en el centro de un círculo de radio A chiquitito. Bueno, entonces acá les graficaron cuánto valen en estas líneas, cuánto valen el incremento de presiones. Si la presión que transmite es Q, en esta línea, en toda esta línea, se incrementa un 90% de Q. En toda esta línea se incrementa un 20% de Q. O sea, de esta Q que está acá arriba, acá abajo, a toda esta línea llega el 20%. Y a esta línea el 10%. Fíjense, más o menos, que para una... Y esto está en función del radio, o sea, esto es igual a esto. El ancho de la base sería 2 veces, o sea, acá estamos a una profundidad igual al ancho de la base, al radio, al diámetro de la base, perdón. Acá tenemos lo mismo de diámetro que de profundidad. Entonces, fíjense que para una profundidad igual a un diámetro estamos en 30%. Ya cuando nos vamos a 2 diámetros ya casi no es nada. O sea, estamos menos del 10% lo que le llega. ¿Ah? Eso lo van a ver cuando se hacen estudios de suelos y se define la profundidad a la que hay que hacer la perforación. Bueno, está en función de la base que uno va a hacer arriba. Uno va a hacer una base chiquita arriba y, bueno, a lo mejor no tiene sentido irme muy abajo con el análisis del suelo. Si voy a hacer una base muy grande, y tiene sentido porque esa base me va a estar afectando suelo en mayor profundidad. Si yo hago basecitas, todas basecitas de 1 metro, bueno, ¿qué sentido tiene hacer una perforación a 20 metros de profundidad? Si ese metro, esa base que tiene 1 metro de lado, la incidencia de esa base me va a llegar a 2 metros de profundidad. ¿Qué sentido tiene analizar lo que pasa mucho más abajo? Ahora, si yo hago una platea, que es algo grande, a lo mejor tiene 10 metros por 10 metros, y bueno, a lo mejor si yo hago una perforación y saco suelo hasta 6 metros de profundidad, me quedé corto, porque tendría que ver qué pasa hasta más. Estoy todavía dentro del ancho de la base. Si me quedo adentro de hasta los 10 metros, todavía estoy adentro del ancho, ni siquiera de los 2 anchos. ¿Tá? Bueno, entonces, estos gráficos que van a encontrar un montón en los libros, para cuadrada, rectangular, circular, para rectangular en la esquina, para rectangular en el centro, bueno, para distintos lugares van a encontrar estas cosas. Bueno, este es un método que sirve para calcular asentamientos de una base. Hasta acá estuvimos viendo tensiones. Ahora vamos a ver cuánto baja una base. Bueno, este es un método que hizo Smerman. Acá, en línea llena, están dibujados qué pasa debajo del centro de la base, ya sea que sea circular, este es para circular, el otro es para rectangular, ¿no? Esta es siguiendo la teoría de Boussinesq, estas líneas llenas. La teoría de Boussinesq prevé estas distribuciones de tensiones en profundidad. Y las líneas punteadas son resultados experimentales de bases verdaderas. Tienen una forma parecida, tienen valores menores. Y el método de Smerman lo que dice es, bueno, si yo quiero calcular el asentamiento de una base, tengo que integrar en profundidad todas las deformaciones que van a pasar. Y entonces, al integrar las deformaciones, voy a obtener cuánto me va a bajar la base. Y el método, para hacer una cuenta sencilla, simplifica estos diagramas, que la realidad son así,
simplifica esto en esta línea punteada. Dice, mira, vamos, para tomar las deformaciones, tomemos esta línea punteada. ¿Y para qué? Para tener ecuaciones lineales, ¿no? Entonces dice, esta línea punteada es lo que me va a decir cuántas son las tensiones para distintas profundidades que transmite esta base, y entonces en función de eso voy a sacar las deformaciones, voy a integrar las deformaciones, y eso me va a sacar, eso me va a dar el asentamiento total de la base, que es lo que yo estoy buscando como un ingeniero, quiero saber cuánto me va a bajar la base. Bueno, entonces, me dice, el asentamiento está relacionado con la presión que transmite la base, que es esta. En realidad es la presión neta, porque lo que está diciendo es, la base transmite Q, pero le resto el valor de la tapada, o sea, la presión vertical en el plano de fundación. ¿Por qué? Y porque las bases no se hacen arriba del suelo, se hacen en un pozo. No, la base no queda en el terreno, queda, o sea, en el nivel del terreno natural no queda. Siempre se hace un pozo, se hormigona la base y se vuelve a tapar con tierra. Entonces, eso se aplica acá, la presión vertical en el plano de fundación. Unos coeficientes que tienen en cuenta justamente esa tapada, y están acá abajo, tienen en cuenta el tiempo en el momento que se aplica la carga, y tienen en cuenta si es una carga rectangular, corrigen el valor de esta fórmula. Y después se puede hacer para distintos estratos. Si tengo distintos estratos, lo tengo que hacer para la suma de todos los estratos, porque cada estrato va a tener un módulo de elasticidad distinto. Y tengo que hacer la integral de este I. Este I es lo que está graficado acá. Es la influencia de esta carga en profundidad. Entonces tengo que integrar la línea azul. Y la línea azul ya tiene una ecuación que es esta que está acá. Entonces ya tienen resuelta la ecuación de esta línea azul. Y entonces lo que tienen que hacer, si lo tuvieran que calcular alguna vez, es cortar esto en los distintos estratos del problema, de suelo, y después aplicar estas fórmulas para sacar el área que queda debajo de esta línea punteada. Y ahí van a tener que, por culpa de esta carga, en el primer metro de profundidad, que es de tal suelo, baja 1 milímetro. Los 3 metros de profundidad que vienen abajo, que es un suelo más blando, baja 2 milímetros. Y así, suman todo y eso les da lo que baja la base. Ahora, eso está muy bien si el suelo se va a comportar como elástico. Y cuando, se lo dije hace un rato, cuando se comporta como elástico, bueno, podemos decir que una arena, los asentamientos, si bien la distribución de tensiones en toda el área de la base no va a ser uniforme, pero para calcular el total de lo que baja la base, podría decir que se comporta como un material elástico. Una arcilla que no tenga deformación plástica, o sea, una arcilla preconsolidada. Si yo sé que está preconsolidada la arcilla, puedo decir que es un material elástico y usar el método de Schmelmann. Ahora, si es una arcilla blanda, como las que ustedes estudiaron en consolidación, cuando ustedes y se acuerdan los ejercicios que hicieron de deformaciones, cuando le ponían un terraplén de 1 metro, bajaba 30 centímetros, bueno, no hay módulo de elasticidad para eso. La deformación hay que calcular la deformación plástica, no quedarme con la deformación elástica que me da esta teoría. Tengo que calcular la deformación plástica con la teoría que ustedes conocen de compresión edométrica. Sí pueden usar esta teoría para ver cómo se transmiten las tensiones para distintas profundidades. Eso sí. Ustedes cuando hicieron los ejercicios de consolidación, les decíamos siempre, tenemos un terraplén de 1 metro de altura infinito. Le decíamos infinito para no meternos en este tema. Entonces ustedes, el peso del terraplén automáticamente era la presión transmitida a cualquier profundidad del suelo, porque era infinita el área. Cuando el área ya deja de ser infinita y es una base, ya no me transmite toda la presión de la base en profundidad. Me va variando, me va bajando. Cuanto más abajo me voy, menos presión transmite. Entonces, si ustedes tuvieran que calcular el asentamiento plástico, la deformación plástica en una base, tendrían que ver primero la distribución de las tensiones y usar la teoría esta que estamos viendo. A esa distribución de tensiones, esos son los delta Q o los Q que ustedes usaban, o los delta P que usaban en la fórmula de consolidación, de asentamiento por consolidación.
Bueno, esto es lo que yo les hablé del coeficiente de reacción de subrasante, o módulo de balasto. Eso, ¿cómo se mide? Se mide aplicando una presión al suelo. Este es un ensayo que se hizo, que es distinto de lo que se hace en realidad. En realidad se hace una placa de un pie por un pie, o sea, de 30 centímetros por 30 centímetros, una placa de chapa, que tiene del orden de 1 centímetro de altura, la chapa, y yo le aplico una carga y mido cuánto baja la chapa. Y le aumento la carga y mido cuánto vuelve a bajar, ¿no? Acá es parecido, pero se hizo. En vez de una placa cuadrada se usó una placa circular y en vez de ser vertical se analizó horizontalmente. ¿Por qué? Porque se buscaba otra cosa en este ensayo. Este ensayo era para los túneles de la ciudad de Buenos Aires, entonces se analizaba, importaba más las fuerzas laterales que el peso, o el módulo de reacción subrasante vertical era menos importante que el horizontal, era lo que realmente querían sacar. Entonces por eso lo hicieron en un pozo y lo hicieron lateral. En vez de ponerle carga, hicieron el pozo y se apoyaron en los dos costados del pozo, con una placa y con un pistón. Y la fuerza le transmitía a los dos lados lo mismo. Y veían cuánto se deformaba. Y por eso hay dos gráficos acá, porque se ve cuánto se deforma de un lado y cuánto se deforma del otro. Bueno, y ese coeficiente de reacción de subrasante, que se define como la presión transmitida por esta placa dividido lo que se deforma, o sea, el asentamiento. Las unidades son kilos por centímetro cúbico, o sea, esto es kilos por centímetro cuadrado, estos son centímetros. Esto no es una deformación, esto es movimiento, o sea, lo que se mueve la placa. Y está relacionada con el módulo de elasticidad. Al ser, en este caso, que es circular, esta es la fórmula, que relaciona ese coeficiente de balasto con el módulo de Young del suelo y el diámetro de esta placa. Si fuera cuadrada, sería esta de por acá. Si fuera rectangular ya tenemos otra ecuación distinta. ¿Tá? Esta es la de recién, que es para una placa circular. Entonces, nosotros podemos hacer el ensayo de módulo de balasto, o de coeficiente de reacción del subrasante, podemos hacer este ensayo y de ahí despejar cuánto valdría el módulo de elasticidad del material, a través de estas fórmulas. O también podríamos hacer distinto, conocer el módulo de elasticidad y despejar cuánto valdría el coeficiente de reacción de subrasante, que lo vamos a usar en las cuentas, cuando ustedes carguen para hacer el cálculo de una base o de una platea o una viga de fundación, van a usar esto lo más probable. Ahora lo vamos a ver. Esto era lo que yo les estaba diciendo. Cuando queremos analizar algo que claramente es elástico, por ejemplo, una losa apoyada en el piso, que sería una platea, la analizamos en las dos direcciones. Imaginemos una losa de 20 por 20. Bueno, analizamos 1 metro de ancho en los 20 metros de largo. Y lo modelizamos de esta manera. Decimos, bueno, vamos a asemejar al suelo como resortes. ¿Cuál es la constante de cada uno de estos resortes? Bueno, está relacionado con este coeficiente de balasto. Al coeficiente de balasto hay que afectarlo por el área de influencia de ese resorte, que en este caso, por ejemplo, sería la distancia esta, de acá hasta acá, o sea, la distancia entre dos resortes. Este sería la mitad, porque tiene solo medio lado. Y la constante de la reacción de subrasante. Ahora, nosotros esto con el P-plan, por ejemplo, ustedes lo pueden cargar y ponerle resortitos y poner la rigidez de esta viga y van a obtener qué es lo que pasa con esa, y las cargas acá que tengan, y van a poder ver qué es lo que pasa con esa platea, cómo se deforma. El problema que hay acá es que la rigidez que tenga este elemento de acá arriba me va a incidir en lo que se deforman los distintos resortes. Si este elemento fuera muy poco rígido, o sea, muy elástico, o sea, una chapa,
bárbaro, este método anda re bien. Ahora, cuando empiezo a tener más rigidez acá arriba, bueno, este resortito querría bajar tanto, pero en realidad, si baja mucho, va a hacer que el otro baje, por culpa de la rigidez que está acá arriba. Bueno, entonces empieza a haber interferencia de lo que pasa entre un resorte y otro. Y entonces lo que decimos es que los resortes están acoplados. Hay un acoplamiento entre resortes que influye en la deformación de un resorte, influye en la constante del otro resorte. Bueno, ahora vamos a ver cómo se resuelve eso, pero a todo esto eso no resuelvo del método de los resortes. Si hay asentamientos plásticos, o sea, si este es un suelo blando, bueno, nada, este método ya no nos sirve porque no está teniendo en cuenta eso. Esto sirve si el suelo sabemos que se va a comportar elásticamente. O sea, si las cargas son muy bajas o si el suelo es muy duro, por ejemplo, una arcilla preconsolidada. Si no, no nos va a andar muy bien el método. Para tener en cuenta esto de los acoplamientos, lo que se suele hacer es ir cambiando en distintas áreas, si tenemos esta platea de 20 por 20, en distintas zonas, definimos una zona exterior, una zona intermedia y una zona central, y se cambia el coeficiente ese de reacción de subrasante, se modifica y se va. Lo que va a pasar es que el centro va a bajar más que los bordes, entonces le voy bajando el coeficiente de reacción de subrasante en el centro respecto del que le definí en los bordes. Entonces defino distintas áreas con distintos coeficientes de reacción de subrasante. Eso es lo que se termina haciendo. No voy a llegar hasta ahí porque no es un tema de esta materia, es más de cimentaciones que otra cosa. Pero se los adelantamos. ¿Para qué sirve el coeficiente de reacción de subrasante y cómo se usa? Ahora, para terminar con esta diapositiva. Todo esto está muy bien y nos va a dar muy buenos resultados este método para determinar los momentos, el corte, el esfuerzo normal, que seguramente no haya, pero bueno, las solicitaciones en el elemento. Para eso va a andar muy bien. Para lo que no va a andar muy bien este método es si queremos saber cuánto va a asentar. Y más si es un suelo que va a tener deformaciones plásticas. Entonces, si lo que queremos saber es poder dimensionar este elemento, o sea, decir, bueno, yo pongo acá una placa de 1 metro de altura y le pongo tantos hierro del 12 cada tanto, si quiero eso, bueno, el resultado es bueno. Y los diagramas de momento que voy a obtener para dimensionar el elemento va a estar bien. Por más que yo le haya pifiado en los valores del módulo de reacción de subrasante. Si le pifié en un montón me va a dar mal, pero si le pifié en poquito, me va a andar bastante bien esto. Lo que no me va a andar bien es cuánto asienta. Si yo le pifié en poquito en ese módulo, me va a cambiar en poquito, pero me va a cambiar en lo mismo que yo le haya pifiado a los asentamientos. Entonces, este modelo no hay que usarlo para calcular asentamientos, sí se puede usar perfectamente para calcular solicitación del elemento. Bueno, también se puede usar para lo que pasa con, por ejemplo, un pilote con fuerza horizontal. Y ahí se define el módulo de reacción de subrasante horizontal. Y acá está la expresión. Está el módulo de Poisson, el módulo de elasticidad del suelo, la rigidez del pilote. Entonces, entonces yo transformo mi modelo del pilote en una viga. Ahora no es una viga horizontal, es una viga vertical con resortecitos horizontales. Y lo puedo resolver así. Bueno, para terminar, vamos a hablar un poquito de fundaciones de algún elemento que tiene una carga cíclica, dinámica. Si hacemos este modelito de una masa colgada mediante un resorte, que tiene algún tipo de viscosidad, o sea, que tiene algún tipo de amortiguamiento, la ecuación, y que tenga una fuerza acá, no solo el peso, sino una carga que varía con el tiempo, una F, una carga que depende del tiempo, la ecuación que da del movimiento es esta. La masa del bloque por la aceleración, estamos analizando qué pasa con X, es el eje vertical acá, sería Y, pero bueno, tomamos X para el eje vertical. La masa por la aceleración, más esta viscosidad
por la velocidad del bloque más la constante del resorte por la posición del resorte respecto a la posición de origen, es igual a la fuerza, que depende del tiempo, que varía. Entonces, lo primero que hacemos es analizar esto sin la fuerza. Vamos a ver qué pasa con un resorte libre y sin viscosidad, sin amortiguamiento. O sea, solo masa por aceleración y constante del resorte por X. Nos quedaría la ecuación. Y sin fuerza. O sea, y esta sería la ecuación que describiría el movimiento de si nosotros agarramos la masa y la movemos algo respecto al origen y la soltamos y se empieza a mover. Y entonces llegamos, la resolución sería esta. Sería que el X, para algún tiempo t, en el momento t, está representado por una función sinusoidal. O sea, y que no para nunca, que va a seguir indefinidamente. Se va a bajar hasta un máximo y después va a subir, va a pasar por el origen de vuelta con la máxima velocidad y después se va a frenar cuando va para arriba hasta un punto donde empieza de vuelta a bajar. Y va a estar siempre oscilando entre esos dos valores y no va a terminar de moverse nunca. Porque no hay amortiguamiento. No existe esto, es una situación teórica. Pero eso es lo que nos daría. Y nos daría una frecuencia propia de esta vibración, que es esta que está acá. Este es el período propio, y esta sería la frecuencia natural del problema. O sea, y acá decimos, bueno, como ejemplo, si tenemos una máquina de 100 kilonewton, o sea, la masa, son 100 kilonewton, y la rigidez del suelo es esta, o sea, el resorte, es la rigidez del suelo, el periodo propio sería, por ejemplo, 0,2 segundos. O sea, tendería a vibrar con un periodo propio de 0,2 segundos. La frecuencia es la inversa de 0,2 segundos, que me dará 5. 5. O sea, me va a vibrar esa base con 5 Hz. Eso sí, yo no le pongo una carga que vibra, eso es la frecuencia propia de la base. Si yo la aparto una determinada cantidad y le saco lo que le aparté, va a empezar a vibrar indefinidamente con esa frecuencia. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando ya le ponemos el amortiguamiento. Al ponerle el amortiguamiento, eso de que queda vibrando para siempre deja de ser así, se va a ir frenando, y le vamos a agregar también qué pasa si le agregamos una carga, ahora sí, una carga que tiene una frecuencia propia. Por un lado está la frecuencia propia de la base, por el otro lado está la frecuencia de la carga que nosotros le ponemos. Entonces, este es un motor, por ejemplo, que está arriba de esa base que gira a 50 Hz, que es la frecuencia de la corriente de acá. Entonces, la frecuencia propia de esta carga va a ser 50 Hz. Y también tiene una forma sinusoidal, o sea, imaginemos un motor que está desbalanceado, entonces cuando gira ese desbalanceo le está haciendo fuerza hacia abajo, hacia todos lados, pero nos va a interesar qué pasa con la vertical a nosotros seguramente. Y entonces le aumenta la fuerza en un determinado valor, le aumenta el peso en un determinado valor. Y también podemos saber cuánto vale el desplazamiento máximo de esa base. La ecuación que está en la próxima está resuelta en este gráfico. Entonces, nosotros acá calculamos primero la frecuencia propia de la base. Entonces, tenemos una base de tanto por tanto, tal tamaño, con esa masa y la rigidez del suelo, determinamos la frecuencia propia. Y la carga tiene tal otra frecuencia. En función de la relación entre esas dos frecuencias, o periodos, que es lo mismo, entramos acá abajo. En función del amortiguamiento, que es este D, en función del D elegimos la curva que nos toca. Esta curva, y ahí obtenemos este valor M, que es el que nos dice por cuánto hay que multiplicar a la deformación estática para saber cuánto se va a deformar por culpa de esta carga que vibra. Entonces, fíjense que la curva que está dibujada en azul sería para cuando no hay ningún tipo de amortiguamiento. Bueno,
Cuando no hay ningún tipo de amortiguamiento y cuando me coincide la frecuencia de la máquina con la frecuencia propia del sistema, esto tiende a infinito, este M tiende a infinito. Eso es lo que llamamos resonancia, que era cuando nosotros hacemos vibrar algo con la frecuencia propia. Entonces, por ejemplo, si hay un puente, y esto pasó, en el puente de Tacoma creo que fue, lo deben haber visto en Física 2 y todavía le siguen pasando eso, había un puente que estaba perfecto, estaba andando bárbaro, vino un viento que tenía rachas con la misma frecuencia, coincidiendo la frecuencia del viento con la frecuencia propia del puente. Bueno, el puente lo tiró, lo volteó, porque lo hizo entrar en resonancia. Lo mismo pasaría con un puente si viene, qué sé yo, el ejército marchando. Y si marchan a una frecuencia parecida a la frecuencia propia del puente, lo tiran abajo. Entonces, esto es viejo, pero se ponían unos carteles en los puentes que decían que los soldados tenían que romper la marcha al llegar. O sea, que cada uno camine como quiera, que no vayan todos al compás. Entonces, de esa manera, evitaban meter en resonancia el puente. Entonces, si no tenemos amortiguamiento y si estamos en la frecuencia propia, nada, lo que sea que tengamos lo vamos a romper, porque se va a infinito esto. Ahora, cuando ya empieza a tener amortiguamiento, bueno, seguimos teniendo un pico en estos valores, pero ya no es algo que lo haga romper. Igual no nos conviene estar acá en el pico, nos conviene corrernos. Entonces, o aumentamos el amortiguamiento de alguna manera, o nos corremos de la frecuencia. O sea, a lo mejor la frecuencia de la máquina no la podemos cambiar, pero sí deberemos cambiar la frecuencia propia de nuestra base. Haciéndola más grande, más chica, algo tenemos que cambiar. Bueno, esta era la fórmula que yo les dije. O sea, o usan el gráfico o usan esta fórmula. Y listo. Ahora, ¿cómo se calculan estas frecuencias propias? Bueno, la base, en función del tamaño que tenga la base y en función del tipo de movimiento que reciba esa base, o sea, puede ser una frecuencia que vibre verticalmente, o puede ser torsional, o puede ser que la quiera hacer girar en un sentido o en el otro, o puede ser que sea horizontal la vibración. O sea, en función de la dirección que estemos analizando, es la fórmula que tenemos que usar acá. Esta fórmula nos va a decir el área de influencia de esa base. Es el radio de lo que sería un círculo acá, que es el suelo que está involucrado por culpa de esa base. ¿Está? Entonces, de esa manera calculan el área de influencia de la base. Y después acá tienen, para los distintos modos de vibración, o sea, vertical, horizontal, o de giro, o torsional, para los distintos modos, tienen la manera de calcular el coeficiente de amortiguamiento, que es este, coeficiente de amortiguamiento, damping, la constante del resorte que tienen que meter en el modelo, que está en función de ese R0 que les dije recién. Entonces, ustedes tienen para calcular todas las cosas que necesitan para esa base en función del modo de vibración que estén analizando. En realidad tienen que empezar por acá. O sea, definen la base es esto, perdón. Definen las dimensiones de la base. Dice, voy a hacer una base 2x2, por tanto, y conozco que es para una máquina que transmite tal cosa. Ok. Entonces, en función de lo que transmite la máquina, puede ser torsional, entonces se van directamente al modo torsional, o puede ser que tengan que analizar los distintos modos de vibración. Puede ser que le transmita tanto vertical como horizontal. Bueno, entonces tengo que analizar todo. Entonces, en función del modo de vibración que analizo, primero defino la máquina y después verifico. Primero defino la base y después la verifico. Defino la base. Veo cuál es el modo de vibración que voy a analizar. Obtengo R0. Me vengo al cuadro que viene acá. Con ese R0 digo, bueno, ¿cuál es el modo de vibración que estoy analizando? Entro por acá, saco la relación de amortiguamiento, la constante del resorte, y me vuelvo a esta ecuación, y acá puedo terminar de sacar cuánto vale el valor M. Y con el valor M saco cuánto va a ser la deformación, lo que se va a mover esa base por culpa de la fuerza que vibra. Me va a dar un coeficiente que me aumenta la deformación estática. O sea, yo tengo esa base que se va a bajar 2 milímetros, pero cuando le pongo la fuerza arriba,
Ya esos 2 milímetros se transforman en 2,5 milímetros. Y ese va a ser el asentamiento dinámico de mi base. Bueno, creo que con eso... esto es lo último. Entonces, en conclusión, otra cosa que se puede sacar es cuánto es la carga extra que va a tener que soportar la base. Si yo ya tengo la carga máxima de la base, bueno, con todo eso que calculamos recién, podemos decir, bueno, esta base soporta 10 toneladas más 1 tonelada por culpa de la vibración. ¿tá? La vibración de esa máquina implica 1 tonelada extra que tiene que aguantar. Y ahí recién voy a dimensionar, o sea, recién voy a ver si el suelo aguanta. Estas son recomendaciones que dicen, bueno, si ustedes tienen una máquina de frecuencia de más de 1000 revoluciones por minuto, entonces tienen que tratar de que el periodo propio de la fundación sea menor que la mitad del periodo de rotación, del periodo de esa fuerza. Pero si tienen de menos de 400, traten de que el periodo sea 2 veces más grande que el periodo propio de la máquina. Esta es una recomendación, pero nada, o sea, ustedes hacen las cuentas como hicimos recién y se dan cuenta solos qué es lo que les conviene. Tal vez no puedan lograr esto. Y bueno, nada, hacen las cuentas y ven si les cierra. Bueno, con esto estamos terminados con esta clase de elasticidad, que les repito, es para la última parte de la materia. ¿Alguna consulta? Yo tengo una consulta que me perdí en un momento. Sí, decime. ¿El módulo de balasto era lo mismo que el coeficiente de reacción de la subrasante? Yo le digo, pero hay una pequeña diferencia. Todo lo que vimos acá es módulo de reacción de subrasante. El módulo de balasto hay alguna, olvídate. No es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. Es coeficiente de reacción de subrasante, el K. Dale, gracias. De nada. Bueno, si tienen más consultas, seguimos. Si no, sigo yo a las 5. Voy a dejar de grabar ahora y a las 5 vamos a hacer ejercicios no de esta parte, de la parte anterior, o sea, consolidación, resistencia al corte. Vamos a ver si creo que faltaban algunos por ver de la guía y sobre todo, a lo mejor insistir un poquito en las cosas más importantes para el parcial, los conceptos más importantes y nada, si tienen alguna consulta o lo que sea, preparen y ahí lo vemos. Perfecto.